Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo videito. Mi nombre es Roxana Ramírez y hoy te voy a contar mi historia de terror que comenzó en el 2025 y que aún continúa. En abril del año pasado, del 2025, me diagnosticaron con unos quistes simples. Cabe destacar que sufro de varios poliquísticos y todos los años yo iba a mis controles ginecológicos y me mandan unas pastillas anticonceptivas que contienen estradiol. Tomo todo mi tratamiento, pero a medida que pasan los meses me voy sintiendo peor. Bajar del Cerro del Café después de la acampada me siento terriblemente mal. Incluso pensé que estaba teniendo un tipo de apendicitis porque me dolía todo el estómago. Era una cosa horrorosa. Voy a un cirujano y me dicen que no, que tengo un quiste simple y que ya mide 5 centímetros. Yo dije, ¿cómo es posible si estoy tomando tratamiento para esto? Me voy a la ginecóloga, ya por ese entonces estaba súper descompensada, deshidratada, no podía comer nada, me sentía de verdad muy mal, ni siquiera podía caminar. Llego a la ginecóloga y me cambian las pastillas y cuando me hacen el eco me dice, mira, puede que estés sufriendo una torcedura de ovario, hay que sacarte el ovario derecho. Y yo digo, ¿qué? Después de eso, pasé por aproximadamente 8 especialistas, tomé medicina natural, que me cayó muy bien, por cierto, y al fin, en junio, llego con un ginecólogo que también es mastólogo, es cirujano, y él apenas vio mi eco, me hizo un eco, me dijo, pero ya va, esto no es un quiste simple, tú tienes un endometrioma, que es causado por una endometriosis profunda, y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Que he estado tomando todo este tiempo tratamientos mal, que me ayudaron, pero no solucionaban el problema. Estaba en 8.5 centímetros el quiste, que resultó no ser un quiste, sino ser un tumor. Pues de todo esto me sentía muy abrumada y muy decepcionada, pero gracias a Dios una vecina me habló sobre la Fundación de Endometriosis en Venezuela y me consiguieron una cita para octubre con los mejores especialistas de endometriosis en el país. Ellos ven por la parte pública en la Maternidad Santa Ana, perdón, en Caracas. Me consiguen la cita, voy hasta allá con mucho dolor, no podía caminar, no podía sentarme porque yo sentía una presión como si tuviera una bola dentro de mi gigante. Cuando ellos me evalúan me dicen, no, tú lo que tienes es que tienes los ovarios por detrás del útero y no tienes un solo tumor, como te habían dicho, sino que tienes dos, uno en cada ovario, y ambos, al estar por detrás del útero, pareciera que tuvieras un solo tumor. La medida sí daba 8 punto y pico entre ambos tumores y bueno, me mandaron una serie de un montón de pastillas. Tomo aproximadamente 11 pastillas diarias entre suplementos, porque para esto tienes que tener una dieta muy estricta antiinflamatoria, porque lo que más causa dolor es la inflamación. Mi cuerpo no sabe cómo controlar la inflamación ahorita, y si como cualquier cosa como por ejemplo panes, harinas, me inflamo muy rápido y me da dolor así esté tomando la pastilla que esté tomando. Mandan esto y gracias a Dios he podido comenzar de nuevo con mi vida. Ya puedo caminar, ya puedo ir a trabajar. Siento que le tengo miedo al dolor. Ha llegado un punto en donde ver la comida incluso ya hasta me causa como repulsión porque sé que es una comida que me puede causar dolor y no quiero. Cuando empecé a hacer actividad física, que lo único que estoy haciendo ahorita es senderismo porque levantar peso me duele, hacer sentadillas me duele. Hay muchas cosas que todavía mi cuerpo no acepta, pero caminar sí, gracias a Dios. Y estaba haciendo senderismo y me ha ido bien, pero sin embargo, por ejemplo, paso de los 6 kilómetros, al día siguiente tengo que pasarla en cama, reposando, mi cuerpo ya no se comporta igual. Ejemplo, tengo que respetar mucho los ciclos que él tiene, dormir las horas que son, comer al horario, tomarme las pastillas al horario, ser muy estricta en esa parte ha sido fundamental para yo medio recuperar de nuevo mi vida. Hace 3 meses en cama, tomé muchas cosas que sabían horribles, pero que me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, elixir ginecológico. Tengo unas botellitas que tienen ingredientes naturales que me ayudaron a desinflamarme, me ayudaron a limpiarme, pero sin embargo, pues sigue persistiendo porque a la final no es un quiste, es un tumor, tiene que ser operado. También tengo unas adherencias
que van hacia el recto y me causaban mucho dolor. Ir al baño era, Dios mío, una tragedia épica total, era un dolor insoportable, pero bueno, gracias a la dieta, a la fibra, me he sentido súper bien. Puedo ir al baño con regularidad. Gracias a toda mi familia, de verdad, siento que tener a mi familia, a mis amigos, han sido un apoyo increíble. Mi mamá y mi papá nunca me han dejado sola. Agradezco tanto en la vida tenerlos a ellos como apoyo. Hago este videito también para tomar conciencia. La regla o la menstruación no debería ser dolorosa. Yo tuve reglas dolorosas durante toda mi vida e incluso cuando viví en Perú me dijeron que tenía que hacerme exámenes para ver si era de endometriosis, pero ningún examen salía, a pesar del dolor, a pesar de la inflamación, a pesar de la abundancia en la menstruación. Nunca en ningún examen apareció que tenía endometriosis hasta que ya estaba la endometriosis en una etapa súper avanzada, que salieron los tumores. Les voy a explicar un poquito de qué es la endometriosis. Esta es una enfermedad que se alimenta del estradiol, del estrógeno, y las células que deberían estar ubicadas en el útero, que es el endometrio, entran hacia el cuerpo. Se han encontrado estas células que son parecidas a las células del endometrio en nuestra vejiga, en los pulmones, riñones, en la córnea, en las muñecas. Entonces por eso dicen que pareciera un cáncer, porque puede viajar a cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, no tiene todas las características del cáncer porque tiene una tasa muy baja de malignidad y porque no muta. No es una célula que muta, es una célula que es como si tuvieras una parte de tu endometrio pegado en tu vejiga, por ejemplo. Entonces, cuando es tu ciclo menstrual, que deberías comenzar a sangrar, estas células también comienzan a sangrar. Y ellas también liberan o crean su propio estrógeno. Es como muy doloroso porque no solamente te duele el vientre, sino que también te duele esos lugares en donde esas células están adheridas, porque también se inflaman, empiezan a desprender sangre y esa sangre va creando adherencias. Las adherencias son como pónganse unas telarañas y van a ir pegando tus órganos por dentro. Entonces, muchas mujeres que tienen endometriosis tienen todas alterado por dentro porque se han ido pegando sus órganos. Es difícil vivir con endometriosis, es muy agotador porque te causa cansancio extremo. Es muy solitario porque a veces tienes que seguir con tu vida a pesar de sentirte agotado, estresado, cansado. Cualquier mínima alteración de tu vida te va a causar dolor. Ejemplo, me sube un poquito el cortisol porque me estresé e inmediatamente explota el dolor en mi cuerpo. Entonces tienes que estar como muy paz mental, todo está bien, no pasa nada. La operación cuesta alrededor de $22.500, se tiene que hacer por laparoscopia y claramente no tengo ese dinero. Estoy esperando por la parte social a ver si puedo conseguir una operación en la maternidad. Y bueno, con mucha fe voy a explicarlo para poder continuar con el resto de los videos y que ya sepan que no estoy al 100%, si ven que ya no sonrío tanto, si ven que estoy más cansada de lo normal. He tratado de volver a ser yo, pero ha sido complicado con esta enfermedad. Igual, muchísimas gracias. Esto también es para las personas que están pasando por un problema de salud grave. Les mando un fuerte abrazo. Háganse sus chequeos anuales, vayan con especialistas y si usted siente que está mal y no consigue la respuesta, siga buscando porque hay gente allá afuera que sí tiene la respuesta. Yo tuve que pasar por 8 médicos, 9 médicos para encontrar la mía. Puede ser que tengo más de 10 años con endometriosis para estar en este punto en el que estoy, pero nunca fue diagnosticada porque no se conoce mucho al respecto de esta enfermedad. Entonces, si conoces a alguien que durante su menstruación se siente súper mal, tiene muchos dolores, mucha hemorragia, abrázala, cuídala, porque no es fácil una semana al mes estar sintiéndote tan mal. Espero muy prontito estar al 100%, que se solucione, que mi cuerpo sane. Te mando mucha salud, muchas bendiciones, mucha prosperidad. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like, que eso me ayudaría muchísimo para empezar a ganar dinerito por aquí y para ver si reúno me puedo hacer esa operación. Gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente, a ti que me has ayudado, a ti que has estado allí, a ti que me has mandado mensajitos de apoyo, a ti que me has dado ese abrazo. Gracias porque no ha sido fácil. Nos vemos en el siguiente vlog, que ya seguro va a ser un viajecito.
nada, gracias, chao. Cuídense mucho, los quiero un montón.